Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Leopoldo Klickman, soy jefe de trabajos prácticos de esta cátedra y estoy muy contento de poder iniciar hoy con ustedes el trabajo de la siguiente unidad de seminarios. Espero que estén bien en este segundo año de pandemia que nos toca atravesar tan difícil y bajo esta modalidad virtual. Hoy vamos a comenzar con el punto 2 del programa de seminarios. Si se fijan en el programa, en la parte de seminarios, van a ver que este punto 2 está compuesto por 4 unidades. Fantasía, narcisismo, la segunda versión de la teoría de la angustia y ganancia de la enfermedad. Estas 4 unidades son las que corresponden al segundo parcial, es decir, a este punto 2 del programa de seminarios. De este segundo punto del programa, o sea, de todos los temas del espacio de seminarios que entran al segundo parcial, voy a dictar para ustedes las primeras 2 unidades. Estas 2 unidades son la unidad 4, que se titula Revisión de la teoría traumática en lugar de la fantasía, y la unidad 5, que se llama Constitución del narcisismo. A la unidad 4 le vamos a dedicar 2 clases. Y a la unidad 5, que es más compleja y más extensa, le vamos a dedicar 4 clases. De este modo vamos a trabajar juntos las próximas 6 semanas. Entonces, hoy vamos a comenzar con la primera de estas 2 clases de la unidad 4 del programa de seminarios, Revisión de la teoría traumática en lugar de la fantasía. En cuanto a la bibliografía que figura en el programa para esta unidad es la siguiente: el creador literario y el fantaseo, por un lado; sobre las teorías sexuales infantiles, en segundo lugar; el esclarecimiento sexual del niño es el tercer texto; y un referente clínico que se llama Pies, zapatos abochornados. Por último, y no menos importante, también tenemos la guía de lectura. En este caso nos corresponde la número 3. Las guías de lectura son una muy buena orientación para que puedan ir estudiando y comprender estos temas, y ya saben que estas guías las encuentran en el campus y también en la página web de la cátedra. Bueno, empecemos. ¿Por qué Freud dice en la página 130 del creador literario El fantaseo lo siguiente? Dice así: deseos insatisfechos son la fuerza pulsionante de las fantasías, y cada fantasía singular es un cumplimiento de deseo. ¿A qué se refiere Freud? Vamos a ir trabajando a lo largo de nuestra clase de hoy la relación entre el deseo y las fantasías, y a la vez vamos a comenzar a desarrollar una pregunta referida al estatuto de las fantasías. El tema de la fantasía es fundamental y recorre toda la obra de freudiana. Iremos ubicando el lugar que tiene la fantasía en la teorización de Freud. En principio, les adelanto lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a situar la fantasía en articulación con el deseo, también su relación con el jugar y la creación poética. Además, vamos a trabajar la articulación entre la fantasía y los sueños. Y después vamos a ubicar a la fantasía como estadio previo al síntoma. Y finalmente, también, algo muy importante, la relación entre la fantasía y una ganancia de placer. Bueno, contextuemos este artículo de Freud. En el espacio de teóricos han comenzado a trabajar el concepto de pulsión. En el espacio de trabajos prácticos comenzarán a trabajarlo mañana. La pulsión, que es un concepto central en la teoría psicoanalítica, que viene a dar cuenta de una serie de problemas que a Freud se le presentaron muy tempranamente. ¿Se acuerdan del texto manuscrito K que trabajaron en el primer conjunto temático de la materia? ¿Se acuerdan que en aquel entonces Freud planteaba la necesidad de elaborar una teoría sobre la sexualidad? Bueno, en 3 ensayos de teoría sexual, Freud introduce el concepto de pulsión para poder responder a aquella necesidad teórica. La pulsión es el concepto que viene a dar cuenta de la sexualidad humana, tal como se delimita a partir del psicoanálisis. De esta manera, apoyándonos en el concepto de pulsión, hoy nos vamos a centrar en un texto que se titula El creador literario y el fantaseo, un texto que es del año 1908.
En 1908, Freud ya introdujo la primera tópica y también una serie de conceptos que delimitan la clínica psicoanalítica. En particular, Freud ya dispone de un método psicoanalítico basado en la asociación libre y la atención flotante. Pero además, en 1908, a la altura de este texto, el creador literario del fantaseo, Freud se encuentra transitando un camino que va a desembocar en las principales formalizaciones de la metapsicología. Me refiero principalmente a las formulaciones que Freud realiza respecto de los conceptos de inconsciente, represión y pulsión, y también las conceptualizaciones relativas al narcisismo, que como les dije antes vamos a trabajar en la siguiente unidad, y la transferencia, que van a trabajar en teóricos. Todos los conceptos que vamos a trabajar a lo largo de este segundo módulo del programa de la materia. Estos 5 que acabo de nombrar. Estos desarrollos, Freud los va a producir durante un periodo que se conoce como la metapsicología. Se trata de desarrollos que en algunos casos implican la introducción de nuevos conceptos, como el de narcisismo y el de transferencia, y en otros casos suponen la formalización de conceptos previos, como el inconsciente, la represión y la pulsión. Entonces, estos distintos desarrollos Freud los va a producir o terminar de formalizar durante un periodo que se conoce como la metapsicología. La metapsicología, que es un periodo que abarca desde 1900 hasta 1920, pero que tiene su apogeo en una serie de textos que Freud publica y escribe entre los años 1914 y 1915, principalmente, en realidad desde 1912. Son textos que vamos a ir trabajando en los distintos espacios a lo largo de este segundo momento, que se corresponde con el segundo parcial. Como ven, en este texto que nos toca trabajar hoy, el creador literario y el fantaseo, estamos en un momento en 1908 que por un lado es inmediatamente posterior a 3 ensayos de teoría sexual, que es de 1905, donde Freud introduce el concepto de pulsión, pero a la vez es anterior a la formalización de esa serie de conceptos metapsicológicos que les acabo de mencionar. Una formalización que acontece principalmente entre los años 1912 a 1915. Como ustedes saben, en esta cátedra el programa está organizado de un modo lógico-cronológico. De este modo, les sugiero que vayan construyendo una línea de tiempo en la que puedan ir situando las fechas de formulación de los principales conceptos de la teoría, sus reformulaciones y las rupturas que se van produciendo. Es decir, una línea de tiempo cronológica, pero establecida a partir de la lógica de las continuidades y rupturas del pensamiento freudiano que venimos desarrollando en los distintos espacios. De esta manera, si tomamos solamente lo que estoy diciendo hoy, podrían trazar la siguiente línea temporal. Insisto con esto, si tomamos solamente lo que estamos abordando hoy. Un primer momento que comienza en 1900 con la formulación de la primera tópica, es decir, con la construcción del primer modelo del aparato psíquico en la interpretación de los sueños. Un segundo momento en 1905, donde Freud conceptualiza la pulsión. Un tercer momento en 1907, donde vamos a ubicar un texto muy importante para nosotros, que es Mis tesis sobre el papel de la sexualidad, donde van a construir la serie Pulsión, Fantasía y Síntoma. Un cuarto momento en 1908, donde vamos a poder ubicar los textos que pertenecen a esta unidad de seminarios, para finalmente llegar a un quinto momento, que son los años que van de 1912 a 1915, donde se ubican aquellos principales conceptos de la metapsicología que acabo de nombrar, ¿sí? Es decir, inconsciente, represión, pulsión, narcisismo y transferencia. Por supuesto, esta línea de tiempo que les estoy proponiendo construir pueden extenderla para atrás, hacia los primeros textos que hemos trabajado desde principio de año, y podrán continuarla luego cuando prosigamos con el desarrollo de la obra freudiana.
Retomo entonces nuestro eje de hoy. Dijimos que esta unidad de seminarios referida al concepto de fantasía se sostiene en los desarrollos del concepto de pulsión. En este contexto, hoy vamos a recorrer un pasaje, un movimiento que Freud postula. Me refiero al pasaje de lo accidental a lo constitucional. Atención a esto. ¿Recuerdan la vivencia sexual prematura traumática? ¿Se acuerdan que en aquel entonces, cuando trabajamos la vivencia sexual prematura traumática, el trauma que se leía retroactivamente suponía el encuentro accidental con un adulto? ¿Se acuerdan de aquel momento? ¿Se acuerdan de Emma, el pastelero y los empleados? En aquel momento el encuentro con la sexualidad era del orden de lo traumático en dos tiempos, pero accidental. Retroactivamente leíamos una escena que devenía traumática, pero que sí o sí dependía para su constitución, es decir, para que se constituya como traumática, dependía de la articulación de dos vivencias. Bueno, ahora estoy destacando que el factor accidental, en aquel entonces, ocupaba un lugar central, porque además de la articulación de dos escenas, que eventualmente sostenían la cooperación de recuerdos y la posibilidad de la resignificación de una escena como traumática, para que eso ocurra se requería del encuentro con un adulto perverso. Este es el eje de esta unidad. Presten atención a esto. Vamos a asistir y a recorrer junto a Freud una modificación central en la teoría. Un recorrido que nos va a llevar desde la teoría traumática, entendida como accidental, a una revisión de la teoría traumática que nos va a permitir postular que el encuentro traumático con la sexualidad no es del orden de lo accidental, sino de lo necesario. Es decir, que vamos a universalizar para el conjunto de los seres hablantes el encuentro con la sexualidad. Un encuentro que se inscribirá de distintos modos para cada quien, pero donde podremos ubicar su valor de universal. Como ven, cae la teoría de la seducción. En este momento, Freud abandona la idea de que el encuentro con la sexualidad depende del encuentro con un adulto perverso. Por ahora estos son títulos, no estoy explicando nada, sino ordenando los conceptos con los que se van a encontrar. Pasemos entonces a la siguiente cuestión. Vamos a señalar algunos lugares donde Freud aborda la fantasía y después vamos a trabajar el artículo El creador literario del fantaseo, donde veremos qué lugar le asigna Freud a la fantasía. Pero ya les voy anunciando que el ser humano no tiene una respuesta dada de inicio a su identidad sexual. No hay una respuesta otorgada por la biología. La sexualidad humana, en tanto es pulsional y entonces no es instintual, debe ser construida. Este es uno de los conceptos centrales de la obra de Freud. Freud, que muy adelantado a su época, permite leer la diferencia entre sexo y sexualidad, así como también entre instinto y pulsión. Estas son diferencias que luego se instituyeron en la cultura, en el mejor de los casos, muchas décadas después, y digo en el mejor de los casos porque incluso hoy, a más de 100 años de que Freud postulase estas cuestiones, seguimos trabajando para sostener estas ideas freudianas en torno de la sexualidad humana. Bien, sigamos entonces. ¿En qué momento y lugar había abordado Freud la fantasía? Previamente, la teoría traumática sostenía que la irrupción de la sexualidad se producía a partir del encuentro con un adulto seductor. A la altura de Teología de la Histeria, sin seducción infantil, no era posible producir una neurosis. Entonces, ese encuentro con un adulto seductor era del orden de lo accidental. Pero ahora, en este conjunto temático, estamos asistiendo a la caída de la teoría de la seducción. La caída de la teoría de la seducción. De este modo,
vamos a ir viendo de qué manera Freud pasa de aquella idea a una teoría acerca de la sexualidad humana entendida como constitucional y en este punto pulsional. En este sentido, en los otros espacios de trabajo de la cátedra van a ir pudiendo trabajar una definición de la pulsión, donde Freud plantea que la pulsión es una medida de exigencia de trabajo que se le impone a lo anímico por su trabazón, por su lazo con lo corporal. De este modo, la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Y el ser hablante debe dar una respuesta a las exigencias del empuje pulsional. Presten atención a esto. Una de las respuestas que tiene el aparato psíquico para encauzar y defenderse de las exigencias pulsionales y del mundo es la fantasía. Con la fantasía nos libramos de algunos padecimientos del mundo exterior y tramitamos ciertas exigencias pulsionales. Es decir, esa medida de exigencia de trabajo que se le impone a lo psíquico por su lazo con el cuerpo, que es la pulsión, puede ser tramitada por la fantasía. Entonces, de esta manera, las fantasías permiten responder, encauzar las exigencias que se le presentan al aparato psíquico. Es en este sentido, en el texto Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la teología de las neurosis, un texto que pronto verán en el espacio de trabajos prácticos, es ahí donde Freud trabaja de qué manera las fantasías se utilizan como una defensa de la propia práctica sexual. La fantasía opera como una defensa frente a la pulsión, dice Freud. Permite darle un marco. Ustedes recuerdan seguramente que en Etiología de la Histeria, en la página 211, cierto estado infantil de las funciones psíquicas y del sistema sexual es indispensable para que una vivencia sexual despliegue un efecto patógeno. Ustedes ya comenzaron a ubicar la importancia del concepto de pulsión que viene a dar cuenta de la sexualidad. Y por ende, este concepto de pulsión precisa y modifica lo que Freud planteaba en Etiología de la Histeria. Y ahora en esta unidad de seminarios van a ver la notable importancia de la fantasía en la articulación que tiene con la sexualidad infantil. Dijimos que el título de la unidad 4 es Revisión de la teoría traumática en lugar de la fantasía. Entonces, para iniciar esta revisión, es importante recordar una nota al pie de Teología de la Histeria. Me refiero a la nota número 11. Ahí Freud señala que en aquel entonces, en ese momento, todavía no se había librado de la sobreestimación de la realidad y el menosprecio por la fantasía. ¿Se entiende? Freud sobreestimaba el valor de la fantasía, no le adjudicaba el valor que ahora va a comenzar a otorgarle. En segundo lugar, hay una carta que Freud le dirige a su amigo Fliess, la carta 69, hoy sería un WhatsApp dirigido a Fliess, donde Freud le dice que descubrió que en el inconsciente no existe un signo de realidad. ¿Y qué importancia tiene esto para nosotros? Que si en el inconsciente no existe un signo de realidad, entonces no es posible distinguir la verdad de la ficción. Y además, Freud agrega que la fantasía sexual se adueña del tema de los padres, con lo cual aquella vivencia de seducción que era fundamental para considerar la producción de un síntoma neurótico, cae en la teoría. Esto se entiende, no quiere decir que no haya abusos, para nada, no está diciendo esto Freud. Esto más bien lo que quiere decir es que aquellas vivencias de seducción que Freud encontraba en un inicio no explican la producción de un síntoma neurótico. En todo caso, permiten explicar otro tipo de padecimientos, pero no un síntoma como testimonio de un conflicto psíquico. Entonces,
Presten atención a esto. La escena sexual infantil, que habría de devenir traumática, deja de ser considerada por Freud como un suceso efectivamente acontecido. Y en su lugar, Freud postula la fantasía. La fantasía, que como ya dijimos, funciona como una defensa frente a la propia práctica sexual autoerótica. Podríamos entonces, si me permiten, afirmar que fue un momento fundamental para el psicoanálisis, donde Freud pudo vislumbrar la importancia de las fantasías. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, avancemos. ¿En qué se basó Freud para explorar y conceptualizar el mundo de las fantasías? Por un lado, como siempre, se basó en su práctica clínica. En este sentido, la clínica para Freud siempre es soberana. La clínica manda. Pero además se basó en una inmensa fuente de la que brotan un sinnúmero de fantasías, tal vez acaso la principal de sus fuentes, y me refiero a la literatura. Esto nos lleva directamente al texto en el que se sostienen los principales desarrollos de esta unidad. Vamos ahí, me refiero al texto de Freud, El creador literario y el fantaseo, que es nuestro texto de referencia de hoy, que como ya les dije es de 1908. Entonces, en El creador literario y el fantaseo, Freud interroga la fantasía a partir de su articulación con distintos temas: la creación poética, el acceso del niño a través del juego infantil al mundo de la simbolización y la interrogación acerca del placer y la satisfacción pulsional. Y en este sentido es fundamental que no lo pierdan de vista. En este texto nos vamos a encontrar con la pulsión motorizando el trabajo de la fantasía. El empuje viene de la pulsión. Por eso, cuando aborden el concepto de pulsión, verán que uno de los 4 términos de la pulsión es el esfuerzo, el Drang de la pulsión. Bien, Freud comienza el texto con 2 preguntas. ¿De dónde saca el poeta sus materiales? ¿Y cómo logra conmovernos con ellos? Es decir, producir excitaciones de las que ni siquiera nos creíamos capaces. Esto es lo que plantea Freud a modo de pregunta apenas iniciado el texto. Y Freud aclara que el poeta no puede darnos ninguna respuesta para estas preguntas. Y agrega que los poetas querrían reducir la brecha entre ellos y el común de las personas, afirmando que todos somos poetas o potenciales creadores literarios y que en toda persona se esconde un poeta. Entonces, Freud, apoyándose en esta idea, se dirige ¿a dónde? A investigar lo que ocurre con los niños. ¿Por qué? Porque Freud parte de una premisa que es el paralelismo que establece entre el poeta y una actividad de los niños, una actividad privilegiada. ¿Cuál? El juego. ¿Y por qué? Porque es en el juego infantil el lugar en el que Freud encuentra las primeras huellas del quehacer poético. ¿Se entiende? Entonces, Freud va a decirnos algo sobre el juego del niño. Si se dirigen a la página 127 del texto, van a encontrar que Freud dice lo siguiente. Dice así: la ocupación preferida y más intensa del niño es el juego. ¿Acaso tendríamos derecho a decir, todo niño que juega se comporta como un poeta? Pues se crea un mundo propio, mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. Como ven, Freud está afirmando una serie de cuestiones. Por un lado, que el juego es la ocupación preferida del niño. Y esto en el sentido de que el juego es el modo de simbolizar el mundo para el niño. A través del juego el niño simboliza el mundo. Por eso, cotidianamente, en el juego del niño podemos encontrar los rastros de los temas centrales y complejos que el niño está atravesando. Mediante el juego los simboliza. Por ejemplo, el niño o niña que juega a preparar el muñeco para ir a la escuela. Un juego que habrán visto más de una vez. Y entonces lo cambia, lo peina, le prepara la mochila
Y, como pude escuchar el otro día en el juego de un niño, le dice al muñeco: hoy, por favor, no te olvides el tupper en el colegio, porque si no mamá se va a enojar. Es en este sentido que Freud dice que el niño, con su juego, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada, porque a partir de ciertos temas, en este caso la situación cotidiana de los quehaceres que preparan al niño para ir al colegio y la necesaria simbolización de los enojos de esta madre enojada por las repetidas pérdidas del niño de los útiles y el tupper, con todo esto, el niño produce un juego que conlleva placer. Ven que, tal como dice Freud, el juego es una escenificación que produce una ganancia de placer. En particular en los juegos de roles de los niños, los juegos a donde juegan a ser otro, por ejemplo la Mujer Maravilla, Superman, una princesa, ahí pueden tomar cualquiera de las princesas que oferta el mundo de Disney. En cualquiera de esos juegos, los niños juegan a ser otro. Y a este jugar se anuda una ganancia de placer, dice Freud. Anoten, presten atención a esto, subrayenlo, vayan al texto donde Freud lo plantea. Hay una ganancia de placer anudada al juego. En este sentido, en el ejemplo que veíamos recién, donde una niña juega a ser la mamá y que en este punto juega a educar a su muñeco, que viene al lugar de ella, ¿sí? Ella puede separarse de ese lugar de la niña y el muñeco pasa a ocupar ese lugar. En este juego tan común, tan cotidiano, la niña puede sustraerse momentáneamente del lugar de ser objeto del enojo de la madre, porque nuevamente perdió, en este caso, el tupper del jardín, y de esta manera la niña va simbolizando, va tramitando los enojos de esta madre. Pero lo central es que a este jugar, lo central en este momento de lo que está planteando Freud, es que a este jugar se le anuda una ganancia de placer. Esto es lo que plantea Freud. Bien, continuamos. Prosigo con lo que dice Freud en este párrafo que está en la página 127, porque hay algo más para destacar, que es que a continuación, inmediatamente a continuación de lo que les traje recién, Freud agrega, dice así: además sería injusto suponer que no toma en serio este mundo. Al contrario, toma muy en serio su juego, emplea en él grandes montos de afecto. Lo opuesto al juego, dice Freud, no es la seriedad, sino la realidad efectiva. Repito lo que dije. Lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad efectiva, dice Freud. ¿A qué se refiere? Primero estableció un paralelismo entre el creador literario y el juego, ¿sí? Y nos dijo que la ocupación preferida y más intensa del niño es el juego. Y que en este punto el niño que juega se comporta como un poeta, porque inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. ¿A qué se refiere con ese nuevo orden? Al juego. Y en el caso del poeta, a la creación poética, ¿sí? Podríamos tomar la literatura o cualquier otro arte que estemos tomando como en la línea del poeta y el creador literario. Y ahora suma la idea de que el niño emplea grandes montos de afecto en el juego. Destaco acá este término porque Freud no lo usa a la ligera. Está introduciendo el monto de afecto que ustedes vienen ubicando desde el inicio de la cursada. ¿Y qué dice de esto? Que el niño toma muy en serio su juego. El juego está cargado de afecto. Y esto es lo mismo que hace el poeta según lo que está planteando Freud. Es decir, crea un mundo de fantasía al que toma muy en serio. Vale decir que lo dota de grandes montos de afecto. Y cito a Freud: al tiempo que lo separa, es decir, que no lo confunde con la realidad efectiva. ¿Entienden? Ni el niño ni el poeta confunden el juego, en el primer caso, y la creación poética en el segundo, con la realidad efectiva. Pero, atentos a esto, aún así,
la creación poética y el juego están cargados de afecto y son una actividad que ambos, el poeta y el niño, se toman muy en serio. Y ahora Freud va a sumar algo que es clave, que es la fantasía. Teníamos la creación poética y el juego, y ahora Freud suma la fantasía. Porque Freud está vinculando estas tres actividades. Primero vimos cómo vinculó la creación poética con el juego, y ahora va a vincular el jugar con el fantasear. Entonces, surge una pregunta. ¿En qué se distingue el jugar del niño con el fantasear del adulto? En la página 128 de este mismo texto, Freud nos da una respuesta. Y dice así: en el juego, el niño tiende a apuntalar sus objetos y situaciones imaginadas en cosas palpables y visibles de su mundo real. Solo ese apuntalamiento es el que diferencia su jugar del fantasear. Es decir, que el niño que juega apuntala en el juguete sus objetos y situaciones imaginadas. Este es el valor del juguete que funciona de soporte para el jugar del niño. El juguete para el niño tiene este valor de ser aquello que permite apuntalar, sostener aquello que el niño imagina. Y este es el punto en el que se distingue del fantasear del adulto, quien no necesita de ese juguete para poder fantasear. No dice Freud que el adulto no pueda utilizar un juguete, que un juguete no pueda despertarle afectos, pero en lo que es atinente al fantaseo, el juguete, estos objetos materiales, no son estrictamente necesarios. Bien, sigamos. Cuando el tiempo ha pasado, dice Freud, y el niño ha crecido, en apariencia el adulto deja de jugar. Sin embargo, a esta altura de la obra, todavía podemos inscribir a Freud dentro de las premisas de Einstein. Nada se pierde, todo se transforma. Digo esto, y no tan a la ligera, porque la dirección de la cura, bastante más adelante, va a implicar la necesidad de que haya una pérdida. Pero no todavía. Por ahora, Freud se alinea con las ideas de Einstein y en este punto, aunque sea desde un campo aparentemente muy diverso, la propuesta es que nada se pierde, todo se transforma. De este modo, Freud van a encontrar en la página 128 que dice lo siguiente: quien conozca la vida anímica del hombre, y Freud tenía una gran oreja para esto, sabe que no hay cosa más difícil para él que la renuncia a un placer que conoció. En verdad, agrega Freud, no podemos renunciar a nada, solo permutamos una cosa por otra. ¿Ven a qué me refería? Y de esto entonces Freud concluye: el adulto, cuando cesa de jugar, solo resigna el apuntalamiento en objetos reales. En vez de jugar, el adulto ahora fantasea. Construye castillos en el aire. Crea lo que se llama sueños diurnos, ¿sí? Sueños diurnos, durante el día, despierto. A eso se refiere Freud con los sueños diurnos, ¿sí? Estas fantasías son sueños diurnos, un terreno que ustedes ya conocen, el de la interpretación de los sueños, pero que ahora Freud está ubicando en la vida de vigilia, ¿sí? Cuando está despierto. Freud lo dice así, de un modo más poético. Dice, construye castillos en el aire. Uno podría decir, es el tipo que está colgado, fantaseando, ¿sí? Freud lo llama sueños diurnos. ¿Cómo se produce ese pasaje del mundo de los objetos materiales, en el que el niño está inmerso, al mundo de la abstracción, al mundo del pensamiento por la vía del sueño? Es en ese punto donde se instala la fantasía. En el momento en que pierde el apuntalamiento en los objetos del mundo, construye un mundo de fantasía en el que atesora sus infantiles formas de satisfacción. El deseo es querer ser grande, juega a ser grande, no esconde la mayor parte de ese juego.
verán hasta qué punto puede llegar ese deseo de ser grande para el niño. Entonces, sumemos a ese rasgo del fantaseo al pulsionar de la sexualidad infantil y entonces van a ver que tendremos un sinnúmero de consecuencias. El adulto, sin embargo, dice Freud, esconde su fantaseo, ¿sí? Muchos de estos deseos que lo motivan al adulto deben ser escondidos. ¿Por qué? Porque hay vergüenza. Ya van a trabajar en los teóricos y en los prácticos, en la línea del desarrollo de la pulsión, van a trabajar los diques psíquicos y van a ver que la vergüenza es uno de ellos, ¿sí? Una defensa frente a la pulsión. Bien, entonces el adulto esconde estas fantasías. Y sin embargo hay adultos que no las esconden, que no esconden ni sus penas ni sus alegrías y que se ven forzados a confesar sus fantasías. ¿A quiénes me refiero? A los neuróticos, particularmente aquellos que van a un análisis y esperan una ayuda. Entonces, en los neuróticos encontramos un mundo de fantasías que luego verificamos también está presente en las personas que Freud llama no neuróticas, que podríamos definir, si me siguen, en términos de aquellos que no presentaron síntomas. Y entonces, de esta manera llegamos a uno de los puntos centrales de esta unidad. ¿Cuál es el motor del fantaseo? Y Freud nos dice los deseos insatisfechos. Los deseos insatisfechos son las fuerzas pulsionales de las fantasías, dice Freud en la página 130. Y cada fantasía, atentos a estos, es un cumplimiento de deseo, una rectificación de la insatisfactoria realidad. Bien, a partir de esta premisa que es fundamental, Freud ordena esos deseos en dos grandes grupos, deseos ambiciosos y deseos eróticos. Esto es secundario, ¿sí? No es lo central, pero lo situamos para que el tema sea más claro. Lo central es lo que dije recién respecto del deseo insatisfecho. Pero, entonces, en este sentido podemos referir a estas dos temáticas, estos deseos ambiciosos y eróticos que van a encontrar en el texto, una gran parte de la literatura y una gran parte de las series y películas. El erotismo y los deseos ambiciosos o hazañas que están al servicio de la exaltación del yo. Pero sigamos con Freud. Las fantasías se adecúan al momento de la vida, pero fíjense lo que agrega Freud. Esto es muy importante. En las fantasías, presente, pasado y futuro, los tres tiempos, son como las cuentas de un collar engarzado por el deseo. Lo estoy citando textual, ¿sí? ¿Y por qué? ¿A qué se refiere Freud? Porque el deseo aprovecha una ocasión del presente que despierta recuerdos de vivencias anteriores, infantiles la mayoría de las veces, y entonces crea una escena referida al futuro que se figura como el cumplimiento de ese deseo. ¿Se entiende lo que dijo Freud? Y Freud lo ilustra con un ejemplo, que él mismo caracteriza de trivial, pero a los efectos de la transmisión es útil y claro. Se trata de un joven pobre y huérfano que se está dirigiendo a reunirse con alguien que tal vez en una de esas le dé un trabajo. Y entonces está en este viaje yendo a encontrarse con esta persona y se entrega a un sueño diurno, como decíamos antes, fantasea, ¿sí? En este fantasear todo funciona fantástico. Le va bien, gana la confianza del jefe con el que se va a encontrar, este jefe desconocido, gana un lugar en la familia de este jefe. La imaginaria hija, porque ni siquiera sabe si tiene una hija, la imaginaria hija de este jefe se enamora de él y un día él termina como jefe de la empresa casándose con esta hija y como heredero de la empresa. Esta es la fantasía. Demos un paso más. Freud señala que la proliferación de las fantasías crea las condiciones para la neurosis y más aún
son el estadio previo de los síntomas. Es decir, que las neurosis y sus síntomas son inseparables de las fantasías que se sostienen en los deseos insatisfechos. De esta manera, Freud retoma la serie de las formaciones del inconsciente y agrega, con ciertas diferencias, el fantaseo o sueño diurno. De este modo articula este fantaseo o sueño diurno con los sueños, que ya hemos trabajado en la interpretación de los sueños nocturnos. Si tenemos en cuenta que ya fueron esclarecidos los mecanismos de la desfiguración onírica, ¿se acuerdan? En la interpretación de los sueños nocturnos también muestran deseos, pero en aquel caso reprimidos y desfigurados. Entonces, Freud se pregunta también si es lícito comparar al creador literario con el soñante diurno y a sus creaciones con las fantasías. Y en este punto, a Freud no le interesan los que toman temas clásicos, sino los que crean libremente. Freud indica que el héroe, situado en el centro de la escena, que aparece y relanza la acción heroica una y otra vez en cada capítulo de la producción literaria, no es otra cosa que el yo del escritor. Aparece así un fulgurante yo. Y Freud parece estar hablando de Peter Pan, o si quieren una versión más actual, podríamos decir de Harry Potter. El yo, ¿sí? Este yo al que nos vamos a dedicar en la próxima unidad de seminarios, en la unidad que se llama Constitución del Narcisismo, es el héroe de todos los sueños diurnos, así como de todas las novelas que siguen las temáticas a las que hicimos mención. Entonces, vuelvo a lo que les estaba comentando. La fórmula que evoca la formación del sueño. Una intensa vivencia actual despierta en el creador literario, el poeta, el recuerdo de una vivencia anterior, que suele ser de la infancia. Y desde esta vivencia anterior arranca un deseo que se procura cumplimiento en la creación poética o literaria y que de algún modo mostrará elementos de una u otra ocasión. Es decir, que tanto la creación poética como los sueños diurnos son sustitutos de antiguos juegos infantiles. ¿Ven que es a partir del deseo que Freud va recorriendo estas distintas vinculaciones entre la creación poética, el fantaseo y el juego infantil? Se trata de un mecanismo similar al de la formación del síntoma, pero con una diferencia. En el síntoma, la fantasía en cuestión se sostendrá en un deseo reprimido. Entonces, para finalizar, abordemos una pregunta. ¿Qué recursos despliega el poeta para provocarnos los afectos que sus creaciones despiertan en nosotros? Freud nos va a responder en las páginas 134 y 135 de este texto. Freud se refiere a los afectos que incluso podrían ser desconocidos para el mismo espectador. El soñante diurno que escondía sus fantasías por vergüenza. Nada de ellas podría provocar placer si fueran reveladas, es decir, si fueran mostradas, dichas. Seguramente nos escandalizarían, dice Freud. Sin embargo, cuando lo hace el poeta, a diferencia de lo que ocurre con un soñador diurno, sentimos un elevado placer. Ese es el secreto del artista, dice Freud. Ahí reside su arte poética. Y para esto tiene dos recursos. Por un lado, las variaciones y el encubrimiento. Van a ver que Freud lo dice tal cual en el texto. El poeta atempera el carácter del sueño diurno, ¿sí? El fantasear, mediante variaciones y encubrimientos. Pero además tiene otro recurso fundamental. Atentos. Freud dice que el poeta nos soborna mediante una ganancia de placer puramente formal, es decir, estética. ¿Se entiende? El poeta realiza variaciones y encubrimientos y nos soborna mediante una ganancia de placer estética. Freud señala y pone en relación con ese elevado placer vinculado al arte poética una forma de satisfacción proveniente de fuentes de satisfacciones llamadas prima de incentivación o placer previo. Ya habíamos hecho alusión a esos mecanismos.
prima de incentivación nos lleva a la satisfacción en juego en el chiste. Recuerdan el libro, el chiste y su relación con el inconsciente, lo han trabajado. Un pequeño placer que da pie al desarrollo de uno mayor, similar a lo que caracteriza el placer previo trabajado directamente en relación a la tensión sexual en el tercero de los ensayos de teoría sexual que pronto verán. Una forma de satisfacción sexual que no se corresponde exactamente con una descarga, sino que es un incremento de la tensión que funciona como excitación preparatoria para un placer final. En el tercero de los 3 ensayos de teoría sexual verán las complicaciones que le trae a Freud dar cuenta de ese particular placer que aplaza la descarga, ¿sí? El placer estético que el poeta nos procura conlleva el carácter de ese placer previo. Y el goce genuino que una producción poética produce proviene de la liberación de tensiones en el interior del alma. Entonces, es por todo esto que Freud afirma que a nivel de las fantasías y de la creación poética, muchas situaciones penosas pueden convertirse en fuente de placer. Pero incluso, si quieren, si me permiten, rescatando un aspecto liberador del arte, Freud dice que de esta manera el poeta nos habilita a gozar sin temor ni vergüenza de nuestras propias fantasías. Bueno, hoy vamos a finalizar acá. La semana que viene retomamos y vamos a avanzar sobre los puntos B y C de esta misma unidad, la unidad 4 de seminarios. Que tengan una buena semana. Hasta luego.